Experto en pensiones. Es que derivado de esta pandemia por COVID-19, se ha dado a conocer a través de los diferentes medios que el retiro de las AFORES por desempleo se incrementó, ¿no? Fueron muchas de las personas que desafortunadamente perdieron su empleo y tuvieron que recurrir al recurso que tenían en sus AFORES. Pero, ¿cómo está este tema? Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Gracias por la invitación. Al contrario, Ricardo, más de 1.100.000 trabajadores retiraron recursos por desempleo en su cuenta de Afore, es lo que tienen detectado las autoridades. Sí, en efecto, el año pasado, el año 2020, cerca de 1.200.000 personas fueron las que retiraron recursos y en el primer semestre de este año ya empatamos el año anterior. Sin duda, hay una afectación que se verá reflejada a futuro. Sin embargo, hay opciones para que esta afectación pues no se dé, ¿no? Dependiendo del sistema o régimen pensionario en que te encuentres, tienes que hacer una estrategia. Ahora, ¿quiénes son los que están recurriendo al retiro de sus pensiones? O más bien del recurso que tienen en el Afore. Bien, la gente que tiene al menos 45 días sin relación laboral es la que puede hacer uso de estos recursos en el orden del 11% del saldo que tienen en la subcuenta. La realidad es que hay de todas las edades. Les afecta mucho más a la gente que está próxima a retirarte. En general, pues conviven hoy dos leyes, dos sistemas de pensiones. La gente que tiene en promedio más de 44 años es la que más se afecta porque pues tienen un impacto en reducción de semanas que a la larga le va a afectar en su pensión. Sin embargo, hay formas de recuperar esas semanas regresando el dinero. Se puede regresar en partes, siempre es importante considerarlo. Hay gente que no lo sabe y esto llega a mermar su pensión de un 10 hasta un 35-40%. A ver, cuando uno va entonces a sacar dinero, no es así de que estoy recuperando lo que yo guardé y no va a pasar nada. O sea, no, nos resta entonces para llegar a tener nuestra pensión o una pensión digna. Es correcto recordar que pues prácticamente todo el dinero que está en las afueras, eh, casi todo no lo ponemos nosotros, lo pone el patrón, ¿no? Nosotros contribuimos con una parte muy pequeña y corresponde a las cuotas por conceptos de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Prácticamente lo que le pagamos son seguros, aparte del seguro médico, lo que pagamos son seguros que garantizan que al llegar al final de mi vida laboral me voy a poder pensionar. Para los de la ley anterior así funciona y si yo saco dinero de esos seguros, la forma en que me sancionan es restándome semanas y a menor número de semanas trabajadas, menor pensión. Para la nueva generación tiene una afectación menor. Si bien la gente abajo de 43, 44 años se pensiona con lo que ahorra, pues sí hay una afectación al sacar recursos. Sin embargo, es tan poco lo que se ahorra que la realidad es que a los que sacan y a los que no sacan, como sea, no les va a afectar en el sentido de que ni siquiera les va a alcanzar lo que tienen, ¿no? Siempre hacemos un exhorto a hacer un ahorro de manera independiente, porque aún con la reforma que se aprobó en diciembre pasado, el dinero que se ahorra a través de los sistemas de afuera son muy pocos para los de la nueva generación, ¿no? Y más que la mitad de la población está eh, en un trabajo informal y no, ni siquiera contribuye para ahorro a las afueras. Oye, Ricardo, a ver, aquí en la información que tengo y que me llama la atención, se habla de una crisis ante la jubilación de la llamada generación Afore. O sea, esto sí va a impactar. De algún u otro momento tú me dices, bueno, pues quien esté interesado en no perder, pues puede regresar el recurso, cosa que lo vemos improbable, ¿no? Debido a la situación económica que se está viviendo en este momento. Pero, ¿qué va a pasar entonces con todas estas personas? Vamos a ver personas con pensiones más bajas, personas que a lo mejor ya no van a tener pensión. O sea, vaya, esto es una crisis. Sí, recordar que, bueno, las reformas todas han sido para el nuevo sistema de pensiones. Era una idea buena, pero realmente no funcionó. Las AFORES considerábamos que iban a dejar un rendimiento alto. eh, Sin embargo, el ahorro es muy poquito. Somos el peor país que ahorra en toda Latinoamérica, en el orden del 6.5% del salario. Y con ese ahorro, pues no alcanzábamos a comprar un seguro de retiro. Estábamos condenados a tener, si acaso, un salario mínimo de pensión de por vida, sin importar si ganabas 10,000 o 50,000 pesos. Con esta reforma se pretende, ya entró en vigor, pero todavía no se empieza a aplicar un descuento mayor, se pretende que el ahorro suba
hasta un 15% en relación al salario. Eso es muy bueno. Lastimosamente, el cargo va 100% al patrón, el trabajador ahorra un 1%, 1.12%, y con la reforma va a seguir ahorrando el 1.12% de su salario. Si tú ganas 10,000 pesos, lo que ahorras son 100 pesos, es muy poquito. El patrón pondría la otra cantidad para llegar al 15%. Aún es poco, va a ayudar sin duda, pero aún es poco. Sin embargo, recordar que la gente después de los 45 años, normalmente, la tendencia es que pierdan el empleo, decidan independizarse, emprender, y ahí se olvidan de la seguridad social, no solo la parte médica, sino se olvidan del ahorro. Y el destino es el mismo, llegaremos al final de la vida laboral sin recursos y seguramente sin una pensión, o al menos con una pensión equivalente al salario mínimo, que es muy poco para subsistir, sobre todo en esta etapa de adultez donde los gastos son mayores, ¿no? Y en este sentido, y finalmente te preguntaría, Ricardo, entonces, ¿cuál sería el consejo para quienes nos están escuchando? Pues no hay más camino que la gente entienda que el futuro depende solo de uno mismo. Afortunadamente hoy vivimos en promedio 80 años, según el INEGI. Sin embargo, dejamos de ser candidatos para el mercado laboral, aunque sea de manera independiente, a los 60. Entonces son 20 años que tendríamos incertidumbre económica. La solución está hoy, independientemente de las reformas que haya o que haga el gobierno, de lo que obligatoriamente ahorre el patrón por nosotros, tendríamos que, o lo que hacemos nosotros es un exhorto a la ciudadanía a que ahorre de manera voluntaria, de forma independiente, y bueno, habrá muchos instrumentos, ahí los podremos asesorar, dónde es mejor ahorrar, hay beneficios incluso fiscales, pero si no te procuras tú hoy un futuro, seguramente no lo conseguirás a través del sistema de pensiones que tienes, y menos si estás en el mercado informal. Por poco mucho que ganes, vaya, si tú no ahorras, no hay futuro seguro. Perfecto. Pues Ricardo, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Muy buena tarde. Gracias a ti, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Velázquez Luna, experto en pensiones con estos retiros por desempleo de las Afores en cifra récord. Y bueno, nos vamos, no sin antes, pues darle